alguna pregunta? Si quieren, voy a recoger 3 preguntas primero y a partir de eso, pues tomar otra ronda. Entonces, de Dulce, Denise y la profesora. Ok, perfecto. 4, sí. Empezamos con esta primera ronda de preguntas. Sí, bueno, muchas gracias. Estuvo súper interesante. Mi pregunta es para Kareli. Bueno, porque también comparto el interés por el análisis del discurso y quisiera saber qué metodología vas a utilizar o si lo has pensado, porque por un lado hablas de lingüística, también hablas de lenguaje y discurso. Quisiera saber más o menos cómo lo estás planteando para tu investigación. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad es muy lindo ver cómo van avanzando nuestros trabajos y todos los temas diversos que hay, ¿no? en nuestra generación y en la del compañero. Mi pregunta es para Juan, justamente. De las últimas diapositivas mostraste como la delimitación temporal es de 2018 al presente, pero también tienes mucho, vas a analizar o te propones analizar varios documentos de sexenios anteriores. ¿Esos serían como antecedentes o cómo entran en el objetivo de tu investigación? Y también comento brevemente que el compañero esté exponiendo en el segundo semestre me parece como motivador para nosotros, ¿no? Porque sí se ve como hay una estructura mucho más. Gracias por eso. Bueno, pues yo quiero felicitarles y bueno, agradecerles porque han hecho un gran esfuerzo y se ve también todo el trabajo condensado y bueno, los diálogos que han tenido y que han llevado a modificar las investigaciones y eso es creo que muy enriquecedor, aunque no seguí a todos, por lo menos lo de Kevin me da un indicio de que han estado pensando y pensando profundamente en sus temas de investigación. Y bueno, lo que les voy a decir es nada más como punto de partida para ir pensando y como llevarnos preguntas, no es que tengan que hacer una respuesta específica o que sea un cuestionamiento. Yo sé que el tema de preguntarnos por los proyectos de investigación a veces da miedo y creo que siempre el coloquio es así de no quiero porque no quiero que vean mi proyecto y es difícil también, pero es un ejercicio importante para poder enriquecer, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tema que ahora en este segundo semestre que ustedes van a comenzar y de problematizar, a problematizar su proyecto, tiene que ver con la dimensión metodológica, que creo que sería interesante, ya un poco la pregunta, por ejemplo, por el discurso va por ahí, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la investigación, ¿no? Bueno, Juan va un poco más avanzado, pero también está ahí la dimensión metodológica presente. Y yo, sobre todo, quería preguntarles específicamente a Janet y a Kareli, ¿no? Bueno, tal vez también a Kevin, que todavía están en este diseño de la metodología, ¿cómo piensan acercarse a eso que están tratando de acercarse, ¿no? Hay un problema, estuvimos hace unas semanas aquí con la visita de Silvia Rivera Cusicanqui, que amamos todos, todas, ¿no? Que nos gusta muchísimo, a mí me encanta, pero por ejemplo, el tema de la sociología de la imagen no necesariamente plantea una metodología específica, ¿no? Es más bien como una perspectiva y como cómo nos movemos con esa perspectiva y cómo podrías, en el caso de Janet, cómo se puede aplicar más concretamente. Entiendo que vas a trabajar también lo de Rolena, ¿no? Pero sí es complejo porque además hace presente lo que aparentemente está distanciado, ¿no? Que creo que eso es algo que puede servir muchísimo, pero hace falta ese cómo, ¿no? Y bueno, sobre todo también pensando en que la obra de Guamán es compleja y además se ha dicho mucho sobre esta obra, ¿no? Entonces, si pudieran como pensarlo, o sea, tal vez hacer un ejercicio en voz alta, porque es parte creo que también de lo que tienen que ir como construyendo. Y lo mismo para Kareli, que me parece como complejo y un reto importante hacer presente esta representación de los pueblos, comunidades, ahora, ¿no? A mí me parece que de entrada
habría que pensar la propia representación que tú tienes de las comunidades indígenas, ¿no? A veces decimos el indio, lo enunciamos en singular, ¿no? Y eso también habla de cómo lo pensamos, ¿no? Yo trabajé en la tesis de licenciatura de la representación indígena en el cine mexicano, ¿no? Y esta idea de la representación también dice mucho de cómo nosotras lo enfocamos, ¿no? Y en ese sentido creo que hace falta pensar el concepto un poco más, abrirlo un poco más, ¿no? Y este salto que vas a hacer me preocupa, ¿no? A lo mejor podría ir en las conclusiones, pero bueno, y además tú vienes de historia, sabes que eso en historia es así como sacrilegio, ¿no? Yo sé que en latinoamericanos es justo la riqueza que le da, pero es un tema que es importante pensar, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer metodológicamente? ¿Y qué lugar va a tener? Porque creo que puede tener un lugar importante en las conclusiones. No sé si en un capítulo te dé, porque creo que desborda, ¿no? Aunque sí tiene que ver con un poco la vigencia del problema, ¿no? Y bueno, supongo que tienes conocimiento también de la tradición amplia que hay, sobre todo en la historiografía mexicana, del estudio de las representaciones en estos momentos, ¿no? Y Rosat, hablaste también de Gruzinski, ¿no? Pero creo que es interesante pensar todavía cómo vamos a hacerlo, ¿no? Y lo mismo un poco para Kevin, pensar si no ya de por sí, lo hemos discutido igual, es una trampa, pero es para reflexionar juntas, ¿no? Cómo si no estás tú también ya de entrada colonizando un poco con esta idea, por ejemplo, de buen vivir, ¿no? Con esta idea que tal vez son conceptos que tú tienes sobre esa realidad y que a lo mejor habría que poner en suspenso. Ha avanzado mucho la investigación, tú has avanzado sobre todo con los propios conceptos, pero a lo mejor no llevarlo tanto para allá, sino dejar un poco más abierta la pregunta y no tanto dar por supuesto algo que estás preguntando, ¿no? Sobre todo en estos conceptos de buen vivir y pensar también cómo se vive y cómo se expresan en Cherán, ¿no? Que es la comunidad que vas a ver, pero bueno, igual ahora sí lo platicamos. Y bueno, nada más para Juan Pablo, ahora Juan Pablo será más bien llevarlo a nuestro terreno latinoamericanista. Yo pienso que es interesante con esta teoría que tú ya tienes sobre lo común, sobre la idea de lo común. No sé si pudieras también a lo mejor mover un poco esa teoría y también pensar como las otras formas en que lo común se ha pensado, sobre todo pues en experiencias más vinculadas, por ejemplo, a esto que está rastreando Kevin, ¿no? Desde las comunidades, y no lo creo tan alejado de la experiencia de la propuesta actual para la educación superior, ¿no? Me parece que hay una base interesante que está planteada en las formas, por ejemplo, de las universidades nuevas que se están creando, ¿no? Que hay un diálogo con demandas específicas, sobre todo de profesionalización en comunidades indígenas, ¿no? Y donde hay una conceptualización de por qué se quiere la universidad en los pueblos, ¿no? O sea, digo, es un poco también como para pensarlo, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, todas las propuestas de comunalidad, ¿no? De la idea de comunalidad que existen en el territorio oaxaqueño, ¿no? Con Floriberto Díaz, la teorización sobre pero que están acompañadas de procesos de formación superior, ¿no? Inclusive, y que tienen una idea también que impacta sobre lo común, sobre eso que tú estás diciendo, ¿no? Y que creo que no está tan alejada de las propuestas que se están haciendo en este momento. O sea, que hay un diálogo, ¿no? Y algo que creo que sería interesante pensar para tu investigación, Juan Pablo, también es el tema de la contradicción, ¿no? De cómo existe y cómo cohabita en este discurso, cómo cohabitan en este discurso estas contradicciones, ¿no? Tú citas por ahí en el análisis del discurso a Laclau, ¿no? Y creo que también esta idea de estos significantes vacíos que se llenan, pues también se llenan en contradicciones, ¿no? Y que creo que es algo que también habría que pensarlo, ¿no? Yo pensaba ahora con lo de la nueva escuela y
y pensaba cómo lo aplican, o sea, cómo es cómo hay toda una idea constructivista, etcétera, que es muy avanzada, ¿no? Y tú llegas a la escuela y tienen ahí las carabelas del 12 de octubre funcionando, a pesar de que hay toda una idea de construir estas prácticas educativas y estas ideas, ¿no? Igual creo que aplica para lo que están problematizando las compañeras, creo que hay puntos interesantes, pero bueno, son preguntas para ir reflexionando, y ya nada más, Ale. Y bueno, yo muy rápido, igual estoy muy feliz de escucharles, de aprender algunas cuestiones o comentarios generales. Pienso que, espérenme, bueno, por ejemplo, para este estudio, que son generales porque creo que les pueden servir aunque vayan dirigidos a una persona en particular. Pero, por ejemplo, pienso que pensar efectivamente en Silvia Rivera, en Rolena, en Gruchinsky o en teóricos del bien común, en fin, siempre, digo, nos fijamos mucho más en las delimitaciones teóricas que hacen y no en los modos de hacer. Y lo que importa, por ejemplo, lo que es maravillosamente genial y constructivo de Silvia Rivera es su forma de hacer. Es una invitación a la creatividad, y no es que podamos decir en una tesis, la imagen es para Silvia Rivera tal cosa y yo la voy a usar tal cual. Y eso tienen los estudios latinoamericanos, que son sumamente creativos en términos metodológicos, en términos de formas de hacer, de decir, en términos de cómo se tienen una revisión constante de su posición de poder, ¿no? Y eso tiene que ver más con el hacer que con otra, que también, es más, podríamos abonar a una dimensión en donde realmente teoría y metodología se conjugaran, ¿no? y formaran parte de otras formas de construcción de conocimiento. Pero bueno, esa es, creo que igual con Rolena, igual con Gruchinsky, con quienes han nombrado, acérquense a sus formas de hacer y piensen cómo hicieron para llegar a esa construcción. Otra es que acérquense a sus fuentes. En total, yo justamente la pregunta que tengo para Juan Pablo es que cuando, por ejemplo, tenemos estos títulos de tesis que en realidad que no sé si es el título de tu tesis, pero que estás pensando la educación superior como bien común y que estás haciendo un trabajo, no estás buscando estudiar una sola experiencia, a pesar de que hables del caso mexicano, en realidad estás haciendo un trabajo inmenso, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles es que en este siguiente semestre vayan a las fuentes, véanlas una y otra vez, las imágenes, míralas, una, otra, algo te va a decir y se van a ir revelando capas interpretativas que no te habías imaginado. Y lo mismo en los textos y en las experiencias, ¿no? Hay que volver a lo que ya leímos, si ya leímos qué es la nueva escuela mexicana, hay que volver a leer una y otra vez estos documentos y acercarse a las fuentes, porque a veces nos sucede en la investigación que vamos tan deprisa, cabalgando tan, con el tiempo encima, que hay ejercicios analíticos que a los que ya no volvemos, como volver a mirar una fuente, volver a leer un párrafo literario, volver a escuchar una entrevista, volver, eso es de verdad incitante. Algo más que les quería compartir. Sí, yo pienso con el trabajo de Carelli que hay muchos momentos en donde tú puedes hacer este vínculo con el presente sin que sea necesariamente un capítulo que te va a meter en honduras teórico-metodológicas muy complejas, que casi es una pregunta distinta. Es como decir cómo estas ideas habitan en la actualidad y demás, y que necesitas como una mirada. Hay otros momentos en donde tú puedes colocar esta inquietud. Por ejemplo, ya te decía Ana, en las conclusiones, también en la justificación, pero también lo puedes hacer en el aparato del estado del arte de la cuestión, porque casi siempre todos los estudios que son contemporáneos, ¿no? Es decir, Gruchinsky estudia algo porque también tiene una intención cercana a lo que tú estás queriendo. O sea, tiene una vocación de transformar.
Y entonces eso conjuga, o sea, hace que tú formes parte de una serie de colectivos, de personas que en realidad están pensando algo, están problematizando algo porque tienen intereses comunes. Entonces, bueno, ojalá que les sirva. Y sí, bueno, yo también pienso que hay perdónenme si no me aprendí los nombres, pero bueno, lo que quería decir es que a veces estamos como muy preocupadas por no tener relaciones de poder y de dominación, y entiendo que es tu caso. Tienes una gran necesidad, como una vigilancia epistémica, en donde no se asomen, donde no haya atisbo de dominación. Entonces, eso yo lo reconozco. Y también deja espacio a la libertad y a la creatividad. No tengas tanto miedo. No sé si te escucho y la verdad es que lo reconozco, me encanta que eso se enuncie, porque lo que es más común es lo otro, ¿no? Son ejercicios de total dominación y colonización y de hablar por los demás, las demás, en fin. Pero también puede ser que que todo eso no permita que fluya, o que tengas como una libertad creativa para explicar, para nombrar, ¿no? Entonces, claro, hay que decir, no, díganme cuál es su sentido de vida buena, ¿no? O de buen vivir, o de como lo llamen. Hay miles de formas de nombrarlo, pero tampoco ser respetuoso, pero también tú digas que hay algo nuevo. Y eso es lo último que les quería decir. Que también en la maestría atrévanse a decir algo que no dijo Rolena Adorno, o sea, algo que para ti falló, quizá no lo van a decir de esa manera en la tesis, pero queremos que ya a nivel doctoral puedan discutir, ¿no? Después de haber hecho la maestría, van a seguir estudiando, puedan discutir y proponer teórica y metodológicamente nuevos caminos. Y hay una cosa que aquí tengo anotada, perdónenme, es que me quedaba la duda. Juan Pablo. No, Janet, perdón. Janet, en el estudio de la imagen, tú estás pensando en solamente los dibujos. Sí, o también en imágenes visuales que se crean. Es decir, lo que nos leíste crea imágenes que no son literarias, pero hay como toda una teorización de lo que se crea, de la imagen literaria que se crea en la mente con los textos, que no es solo el dibujo. Y yo pensaba que en tu trabajo hay una potencia en términos de la imagen que no es la imagen del dibujo, sino otro tipo de imagen de representación, y seguramente Ana tendrá como una fortaleza para nombrarlo competición. Pero eso, que yo decía, es que se refiere a una imagen, al dibujo, o a una imagen que se crea, es muy potente, porque es brutal lo que nos leí. Que es un poco lo que dice Silvia Rivera, ¿no? De Guamampoma. O sea, no solo son los textos ni las imágenes, sino incluso la teoría política que se plantea con esta articulación imagen-texto, ¿no? Que creo que es algo. Bueno, Sí. Creo que habría nada más una, es muy rápida o... No, platicarla. No, que contesten yo. No es un comentario. No, yo no. Señorita, retomamos la pregunta. Si quieren, empezamos de Yanis hacia Juan Pablo. Sí, pues muchas gracias por los comentarios. Realmente, pues, yo sigo teniendo esa cuestión, ¿no? de acercarme a las imágenes, pero leerlas, más bien, o sea, tratar como de ver qué y cómo las han abordado. Entonces, Rolena, pues, de hecho hay una discusión entre Rolena y Silvia, o sea, porque dice Silvia que Rolena las aborda muy sistemáticamente, pero yo pienso que juntando sus formas puede surgir algo más rico, ¿no? O sea, no dejarlo como solo quedarme algo con la metodología. Y es que justo esa era otra cosa, ¿no? Yo planteo que sí hay una metodología en sí al leer las imágenes, porque por ejemplo ella dice que
la imagen pues es como la forma en como las culturas visuales pueden aportar a la comprensión de lo social, que nos ofrecen interpretaciones narrativas y sociales que desde siglos precoloniales iluminan este trasfondo social y nos ofrecen perspectivas de comprensión crítica de la realidad, ¿no? Entonces, entender la imagen también como que es una crítica justa a esa realidad que él está viviendo. Y en esto que ella analiza como a veces hay personajes que los dibuja más altos, unos más pequeños, y dice hay nociones de opresión, ¿no? Hay una conceptualización de la noción de opresión, y también dice que fueron creadas también con un orden espacial y demás, ¿no? Entonces pienso que hay como muchas cosas que pueden como irse como, sí, extrayendo un poco y analizar las imágenes con esa metodología de ella. Dice, las jerarquías se expresan en la forma de ocupar el espacio, puesto que a través de ellas hay descripción de edades, sexos, preferencias, y bueno, que también la forma de ordenarlas es con mostrar una organización temporal. Pero todavía estoy como en ese... Sí, porque lo que dice Silvia es que Guamán Poma, San Ginés, Melchor María Mercado son sociólogos de la imagen. O sea, que más bien ellos, tienen nuestra interpretación de lo social, ¿no? A través de las imágenes. Pero bueno, y creo que ese es el punto, pero es interesantísimo y creo que sí se puede complementar. Sí, y justo Rolena sí es como más esquemática, ¿no? Y así divide la lámina completamente en 4, diciendo que son las 4 partes de Cusco y demás. Entonces ella sí la ve, pero yo pienso que sí se puede como enriquecer justo estas dos miradas y primero como ver con esto porque ellas han analizado láminas de diversas, ¿no? O sea, pero no específicamente en las láminas de africano. De hecho, cuando Silvia yo le pregunté qué pensaba ella, ¿no? De eso, pero siento que no me dio una pregunta completa, solo pensó, hay que seguir imaginando, ¿no? Interpretando, entonces siento que entonces ahí está como también la vacancia, ¿no? Hay que abordar esas imágenes de esto. ¿Qué conceptualización tuvo a lo mejor Guamán Poma como mediador, porque no puedo decir que esa era justo la visión, pero sí como mediador de esta visión indígena hacia la población? ¿Qué discurso, qué estaba diciendo de ellos? ¿Qué interpretaba de ellos? ¿Y por qué lo hacían? Entonces sí sigo como explorando un poco esa parte metodológica y pues quiero conjuntarlas a las dos, o sea, que sí es como un poco, sí, porque, sobre todo porque siempre sí es como más, no es que ya lo veo de manera más, pero creo que también sí, a lo mejor abordamos las dos formas, pero sí. Y bueno, justo seguir problematizando por qué se decía que esas fuentes no eran importantes o tenían contradicciones. Eso es como seguir problematizando justo en la historiografía. Y de hecho con mi tutora Rosa Cheria, que estamos tratando de ver eso, ¿no? Problematizar historiográficamente el por qué se dejaron al lado de consultar esas fuentes indígenas y qué se dice de ellas, ¿no? Cómo se elaboran, sí hay una visión en español así, pero también sigue ahí estando presente con la visión indígena. Pues yo creo que hay que pues como seguir, o sea, retribuir a la historiografía y a la historia afrodescendiente, pero también rescatar esas voces. Sí. Entonces como lo que planteo. Y una clave está en las imágenes. Sí, también. Y justo esa parte de revisar como la creatividad, pues sí, también es como lo que trato como de hacer, pero primero quiero como hacerlo con lo que hay y ya después aumentar un poco a hacer otra cosa nueva, pero no hacer como algo que no tenga un sustento. Y sí, pues también acercarse a una de las fuentes es importante, porque sí, yo ya había leído alguno que otro artículo y demás, y cuando leo vuelvo a encontrar a ver otras cosas que no viste en ese momento ya con otro tipo. ¿En dónde está la obra? Ajá. Está en un sitio que se llama el sitio de Guamán Poma. Ajá, pero físicamente. Está creo que en Dinamarca, la original. Pues a lo mejor sería bueno. En una estancia, aunque sea de una semana, pero por lo menos. Claro, porque ese también es un tema con las imágenes. Sí, estoy bien. Y bueno, pues muchas gracias por sus comentarios. Dale. Bueno, en la metodología para Dulce, y también creo que contesta un poco de la maestra, voy a utilizar el análisis crítico del discurso como metodología que es
fundamental en la historia de las mentalidades, que es más que nada más o menos lo que me estoy acercando. Y de teoría va a ser la teoría de la interpretación de Paul Ricoeur. ¿Sí? ¿No? Es francés, ajá. Sí. Sí, de hecho el último capítulo es el que todavía estoy como jugando con él, con mi asesor, porque él lo que busca, bueno, conmigo es hacer como esa conexión, pero sí, la historia es muy, siempre ha sido muy cuadrada, un poco más. Entonces, sí se podría hacer como una reproducción del indio desde ese mismo siglo, o sea, también mi asesor está viendo como estas cuestiones, como poder como conjuntarlo, porque dice que a veces, como estás en América Latina, a veces si te toca alguien un poco severo en tu examen, te va a decir, ajá, pero todavía no era América Latina, entonces, ¿cómo lo vas a conectar? Entonces era como su preocupación de un poco de él, ¿no? De hecho, aquí trabaja en el pero sí, en cuestión de metodología, es análisis crítico del discurso, uno de ellos pues, es Van Dijk, que es de la lingüística, y algunos otros que también estoy tratando de revisar. Y la teoría de interpretación, cómo ves al otro, cómo lo representas, que también juega con el análisis del discurso crítico, que te ayuda como a revisar todos los tratados, al menos los 2 tratados que voy a revisar, cómo funcionan dentro del receptor, las fórmulas que hay dentro de la lingüística y toda esa cuestión, pues la pretendo aplicar a los 2 tratados. Y sí, estoy todavía trabajando en el último capítulo, los otros 2 sí me quedan muy claros cómo los voy a hacer realmente. Es muy, bueno, sí, me costó menos trabajo, y el tercero sí es un poco más complejo, pero pues ya en la marcha con el asesor y con las otras materias que vienen el próximo semestre, yo creo que se me va a aclarar ese último capítulo, que es el más complejo de todos, a mi parecer. Pero muchas gracias. Bueno, en cuanto a las preguntas, bueno, yo, ¿cómo me acerco, ¿no? a investigar a Cherán sobre todo, ¿no? Y justo, ¿no? A lo mejor estoy cayendo también en la colonización, ¿no? Y justo lo que yo retomo de Silvia Rivera Cusicanqui es esto de las comunidades efímeras, ¿no? En construir no desde... Ayer antier mi asesora me decía, yo había escrito que iba a investigar sobre, más bien, en la educación purépecha, y me dijo, ¿en o de? Y yo que sí. Bueno, como que no me quedó muy clara la diferencia, ¿no? Entre si en la educación o de la educación, ¿no? Y me dijo, bueno, es que en es adentrarte, ¿no? Es ir, conocer la educación, y de, pues es de lejitos, ¿no? O sea, es como desde acá, ¿no? Entonces, justamente, pues yo sí quiero en la educación, ¿no? Es decir, en la medida en la que yo conozco su conocimiento de ellos y ellos cómo transmiten su conocimiento, pues una práctica metodológica pues de diálogo, ¿no? Con la comunidad misma, y justo, ¿no? Crear esta comunidad efímera, ¿no? Que pues, como bien sabemos, pues, nosotros vamos un rato, regresamos acá, podemos regresar otra vez, pero digamos es esta construcción de conocimiento con ellos, no solamente yo desde acá, sino de una manera pues, horizontal también yo la planteo, ¿no? Y sobre esto de la dominación, ¿no? Como que me planteaba la profesora Alejandra, ¿no? Justo me estaba metiendo a pues, ya conocer los conceptos como tal, ya filosóficos de los purépechas, ¿no? Y pues de entrada son palabras que, bueno, no se pueden definir como... una palabra en español no puede traducirse, ¿no? a una palabra en purépecha, sino que una palabra purépecha es todo un enunciado, ¿no? O sea, una palabrita solamente la puedes escribir en español con todo un enunciado de casi 3 párrafos, ¿no? Entonces no hay una traducción literal, ¿no? Y me metía y justamente veía, bueno, es que ya dentro de las propias descripciones que ellos daban, es un diccionario que estoy trabajando de Celerino Felipe Cruz, donde pues va planteando qué significan estas palabras dentro de su sabiduría, y ya bueno, es que esta palabra significa posesión de bienes, ¿no? Esta palabra significa poder, esta palabra significa posesión de bienes inmuebles y también muebles, ¿no? Es decir, terrenales, pero también los materiales, ¿no? Entonces es como, bueno, hay dinámicas humanas, ¿no? Que son comunes en las sociedades, y claramente se busca la posesión, y claramente se busca el poder, y claramente
son dinámicas de jerarquización, ¿no? Que ellos también tienen una estratificación que no es la de un Estado-nación, pero sí es una estratificación que tiene jerarquías, ¿no? Desde el cómo se conforma la asamblea, ¿no? Para tomar las decisiones, y de que no todos pueden tomar, no todos pueden participar en las asambleas, ¿no? Tienes que tener ciertas condiciones dentro de la comunidad, ciertas contribuciones para tú poder emplear el uso de la palabra dentro de la comunidad, ¿no? Es decir, también, pues sí, no es como que le tenga miedo a la dominación, ¿no? Sino más bien lo que no quiero es yo ser el dominador, ¿no? Entonces, en ese sentido es como justo, pues yo voy y conozco y justo respetando, pero justo no quiero ser un colonizador más, sino pues justo, incluso yo, pues desde esta también lazo que yo tengo, pues, consanguíneo con ellos, pues también, pues un poco también empatizar, ¿no? Y pues de un modo u otro también yo, pues, reconocerme en ellos, ¿no? Y si ellos se llegan a reconocer en mí, pues me sentiría muy alabado, por así decirlo, pero digamos, es pues este conocimiento, pues, como repito, pues horizontal, en el que yo simplemente no quiero esencializar a la comunidad, ¿no? Y decir, bueno, es que este pensamiento es horizontal y es el mejor y es el bueno, y lo malo es el occidental, y lo malo es lo hegemónico, y lo malo, porque pues el bien y el mal existen en todas las sociedades, ¿no? Entonces simplemente pues decir lo que ellos quieren plantear. Y también es otra cuestión metodológica, que bueno, es que ellos te dicen lo que incluso quieres escuchar, ¿no? Tal vez no te van a decir realmente todo, ¿no? Tú les vas a plantear las preguntas, tú vas a tratar de dialogar con ellos, pero al final del día ellos van a responderte incluso de una manera en la que ellos creen que esto es lo que tú quieres escuchar, porque tú vienes de la familia, vienes de la ciudad, etc. Entonces, pues también este acercamiento, ¿no? Que se puede hacer, que sí me gustaría hacerlo más como un acercamiento lejano, de como así acercarme, pero simplemente como, pues sí, lo quiero hacer íntimo, ¿no? Es lo que quiero decir, ¿no? O sea, que no sea como, sí, estoy aquí y ya, pero, o sea, quiero vivir su comunidad, ¿no? Quiero vivir sus propios procesos, ¿no? No solamente verlos de lejos. Entonces, eso. Gracias. Muchas gracias. Y también agradezco a las profesoras por sus comentarios muy valiosos, y que tomo en cuenta y hice mis anotaciones para seguir repensando. Creo que aunque estemos en primero, en segundo o en segundo, hay momentos para hacer cambios y reflexiones y replantear la pregunta para las conclusiones. A veces pensamos que todo está ya bien esquematizado, pero hay cosas que nos regresan al punto de partida, y creo que eso es lo rico de este tipo de espacios. Sobre la parte de la pregunta de Denise, gracias Denise por tu pregunta. Sí, yo me guié mucho en esta tradición, ¿no?, que a veces tenemos en la investigación académica, sobre un capítulo de teoría, un de estado del arte, un capítulo de antecedentes y uno ya de la metodología aplicada. Y lo que planeo revisar en los discursos previos a 2018, del 84 al 17, es ver cómo se ha cimentado en el discurso los conceptos principales de la teoría del capital humano y el discurso neoliberal, como calidad, excelencia, competencia, modernidad, modernización. A ver, por eso es más un análisis de discurso sintáctico y semántico. ¿Qué se ha dicho y a qué se está haciendo referencia? Para que eso me siente las bases contextuales del tercer capítulo, que ahora sí ponga como en el balance, y justo como decía la maestra, encontrar esas contradicciones y esos vacíos lingüísticos, si realmente se está concibiendo como un bien común en su totalidad, o todavía siguen presentes estos discursos neoliberales. Y no planeo hacer como un balance, ¿no?, de esto es bueno y esto es malo, sino más bien ver cuál es el que me permite tener más elementos para justificar que realmente la educación superior sí sea concebida como un derecho. Ya las cuestiones de eficiencia terminal, de cómo se inserta toda esa fuerza de trabajo altamente calificada al trabajo, qué calidad se ofrece en las instituciones, ya eso escapa un poquito de esta teoría de los bienes comunes, pero al menos cómo se legitima o garantiza, por ejemplo, el hecho de que se haya reformado el artículo 3 para incluir la educación superior como obligatoria, ya es una señal que se esté pensando en
330,000 universidades o instituciones de educación superior nuevas, gratuitas y públicas, también es otra señal. Entonces, ¿cómo se va interpretando estas señales? Desde el punto de vista más extralingüístico y pragmático, que se relacionan con esta idea de... Ese es el concepto fundamental que yo retomo de la teoría del bien común, la visión humanista y el derecho. Entonces, cómo se van acercando estas acciones y símbolos hacia la construcción del derecho. Y como lo comentaba la profesora sobre esta innovación dentro de la investigación, yo seguí el consejo que vimos en nuestro taller del profesor González sobre un análisis tipológico, una propuesta de análisis tipológico de los discursos, y eso es como lo que yo planeo hacer, como proponer esta tipología para ver como qué elementos corresponden a cada uno de los cuadrantes, siguiendo el eje horizontal, los entrecruzamientos en el discurso y en los hechos. Y sí, justamente cada vez que regreso, todavía no he analizado metodológicamente los discursos, pero cada vez que reviso la metodología, sí encuentro nuevos conocimientos y nuevos aprendizajes que amplían cada vez más como que el horizonte al que yo según ya estaba acercándome y se aleja. Entonces sí es un ejercicio que requiere de mucha concentración y mucha disciplina, sobre todo en mi caso que ya me queda solamente un año, entonces sí va a requerir tener un enfoque más claro en qué elementos voy a considerar. Y ya por último, nada más comentar que en el documento que yo leí de Rosa Nidia Buenfil habla que la CLO no hace un análisis de la educación, pero sí resalta como estos elementos políticos que están presentes en diferentes ámbitos. Entonces, el modo de hacer, más que enfocarme en la CLO, es el modo de hacer de Rosa Nidia Buenfil, que ella sí retoma como discípula de la CLO, aplicado a la educación. Y me pareció bastante interesante cómo va haciendo sus análisis de los discursos educativos. Y nuevamente agradecerles por el recibimiento cálido hacia mi presentación. No, muchas gracias. Comentario, pero ya estamos como sobre el tiempo, Sí. Entonces, pues a lo mejor si quieres hacer rápido el comentario y las respuestas te las damos te las daría. Bueno, rápido, nada más, Janet, sobre el tuyo, mi pregunta iba como dirigida hacia cuando mostraste el plano y las imágenes. A mí me pareció que ahí, y desde el desconocimiento parto, no sé si ya se haya hecho como el ejercicio de espejear las imágenes y encimarlas en el plano y que quede eso como en gráfico lo que nos estás expresando. Porque eso a mí me parecería que si no está hecho, lo podrías hacer y me parecería que es muy valioso. O sea que ahí hay un ejercicio práctico con las imágenes que puedes hacer, ¿no? Para el de Carelli, yo te voy a decir que a mí me parece que, porque trabajé contigo en el semestre, en el taller, y me parece que tu interés sí está en el presente. Entonces, yo sugeriría que no lo abandonas, más bien que lo anclaras, porque a mí me parece que tienes bien claras las dos fuentes que nos presentas. Y yo creo que la manera de ligarlo, aparte así como con los autores que nos han François II, a mí me parece que ellos sí pretenden hacer recorridos como de larga duración en esta metodología histórica. Entonces lo que podrías hacer es anclarlo, y que aparte me parece que también las tienes por tus propios intereses a fuentes con el presente, a otros productos culturales. Y quizá lo que podría hacer que fuera como más dinámico es que fueras de adelante hacia atrás. O sea, en lugar de iniciar por la Nueva España y el Virreinato del Perú, que partieras de Perú y México. Y cómo siguen estas dinámicas, que aparte hay muchísimos autores que siguen hablando de cómo hay prácticas racistas, etcétera, ¿no? Y eso podría ser un ancla ahí, ¿sale? Que es una tesis de maestría, entonces Sí. a lo mejor pensar en lo más así acotado. Pero no lo abandones, Ajá. ¿no? No abandones la idea, porque me parece que ahí hay algo muy interesante, ¿no? Porque creo que se dice,
¿no? Como, esta relación, no el cuadro de Castro, pero que contrasten, porque aparte a mí lo que me parece bien bonito de lo que estás proponiendo es que hay un contraste. Decir, estas personas no se conocen, pero hay una cosmovisión en común, ¿no? Y que yo creo que sí hay hoy, ¿no? Y bueno, para no extenderme tanto, nada más iba a preguntarte, Juan, si en estos discursos que buscas estudiar del pasado, existe la palabra neoliberal, ¿no? Así, porque eso sé que existe en el discurso del presente, pero sí en los discursos de antes, sí se proponen como una educación neoliberal, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Ya no hay tiempo para más preguntas. Y bueno, si tienen más preguntas y dudas, las podemos hacer posteriormente que terminemos la mesa. Primero que nada, quiero agradecer a los ponentes por sus ponencias. Se puede notar el esfuerzo y la dedicación que le están dedicando a sus proyectos, a sus tesis. Y también quiero darle un agradecimiento muy fuerte a los organizadores del evento, que son compañeros de la maestría. Se nota que están haciendo un gran esfuerzo. Es importante que podamos tener espacios así para socializar lo que estamos investigando cada quien. Y quiero agradecerle también al público por su asistencia y por estar aquí acompañándonos. Nuestra próxima mesa comienza a las 11:45 y ahora solamente entregaré las constancias. Pensé que estábamos muy tarde, pero entonces terminamos a las... Ay, perdón, entonces sí. Cerramos 20 a 15 minutos antes de la próxima mesa solo para que tengamos descanso y pues ya son prácticamente 15 Perfecto, pero minutos. entonces sí podría, hay una pregunta más, ¿no? Sí, Solamente un comentario. pues Sí, si es muy puntual, lo yo creo puedes que sí hacer. podemos, claro. Yo pensé que ya estábamos totalmente fuera de tiempo. Perdónenme, ya sé. Muchas gracias Diego. Mi comentario tiene que ver con lo que decía Angel al final, porque me gustó mucho lo que nos platicaste ahorita sobre estos conceptos que quieres trabajar, sobre sus implicaciones políticas, filosóficas, estéticas, sobre su forma de componerse. Lo que dices, pues son mucho más complejos, digamos, que las palabras que estamos usados en el día a diario. Me parece que en tu ruta, o más bien uno de los puntos muy interesantes es justamente eso, recolectar lo que todavía no se ha dicho. Porque siendo sincera, lo que tú dijiste en tu segunda parte, me pareció muchísimo más importante que lo que vi en las láminas de tu presentación. Ahí, digamos, también hablabas de los conceptos, como vivir, sentir, pensar, educación horizontal, pero son conceptos ya muy usados. En el bondadoso mundo académico, esas palabras se calificarían como palabras claves. Fuera del mundo académico se calificarían de una forma mucho más honesta como clichés. Entonces mi recomendación ahí sería intentar evitar todas esas categorías prefabricadas que justamente marcan también, como dijeron los maestros, esa ruta de colonización, solo que desde su trinchera, y buscar hacer la investigación realmente novedosa, original, porque ahí está, esta comunidad probablemente no está tan investigada todavía, y tú tienes acceso a ella, entonces ahí podrías sacar tanto tesoros, justamente si lo haces intentando alejarte de estas ópticas que ya están en las teorías, porque teorías deben servir solamente como un apoyo, no como lentes oscuros que tapan toda la realidad. Eso es lo único que quería comentar. Muchas gracias por lo que dijiste al final. Bueno, nada más tenemos un papelógrafo, que es un ejercicio que se planteó por parte de los organizadores, las organizadoras, y pues hacer un pequeño ejercicio de reflexión colectiva sobre qué son los estudios latinoamericanos para nosotras, nosotros, ¿no? Y como un poco eso, como tratando de pensar en la originalidad, la imaginación que remitían de Silvia Rivera, y bueno, los invitamos a que compartan sus experiencias y sus propuestas para pensar también el lugar donde estamos construyendo conocimiento. Entonces, bueno, está ahí el papelógrafo y ahí también trajeron los compañeros, las compañeras plumones para intervenirlo. Gracias. Muchas gracias. Damos por perdido así la primera mesa. Los vemos a las 11:45 para la segunda. Muchas gracias. Hola, Ana querida. Ay,